Y si te dijera que el lugar más aterrador del mundo no está embrujado, sino que está totalmente vacío, bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza, cine y sinfonía. El día de hoy vamos a hablar de una película que nació en internet en el 2019 con una pequeña imagen en 4chan y de ahí trascendió hasta que A24 se dio cuenta que es una idea millonaria y la pasó a la pantalla grande. Dirigida por nada más y nada menos que Kane Parson, estamos hablando de nada más y nada menos que Backrooms. Primero que nada vamos a entender un poco qué rayos son los backrooms. Los backrooms salieron a partir de una imagen que alguien subió en el 2019 en 4chan con tapiz color amarillo, una alfombra mojada y una descripción bastante interesante. Si te sales de la realidad por accidente, podrías terminar aquí. Internet hizo lo que mejor sabe hacer, difundirla, generar un lore y sobre todo crear una creepypasta que en ese momento las creepypastas estaban a la orden del día y de ahí nacieron los backrooms. Conforme pasó el tiempo, empezaron a agregarle un poco más de cosas a cada uno de pues las creepypastas que existían y le dieron profundidad, crearon más de un nivel y pues a partir de ese momento los backrooms se hicieron bastante interesantes. En los detalles técnicos tenemos que la película fue dirigida por Kane Person, que esta persona, mientras que nosotros a los 16 años estábamos preocupados por pasar matemáticas, esta persona ya estaba creando cortometrajes de terror con efectos visuales impresionantes. Su serie de YouTube sobre los backrooms explotó en popularidad, millones de vistas, millones de comentarios y millones de personas desarrollando una nueva fobia a edificios u oficinas vacíos. La historia se centra literalmente en dos personajes que tenemos a Chiwetel Ejiofor como Plague y Renate Resnade como Mary. Prácticamente la película se centra en estos dos personajes, pero algo que le da un plus aún más grande a esta película es que estamos, pues sí, un poco acostumbrados a ver personas jóvenes, a los chicos que se metieron a la casa embrujada, a los chicos que por alguna extraña cosa, situación o pues mala decisión que tomaron terminaron pues en este punto. Aquí no, aquí la verdad es que son adultos teniendo problemas reales de adultos con, pues, necesidades psicológicas de adultos. O sea, literalmente se siente como algo que nos podría pasar a cualquiera. ¿Por qué? Porque los, pues, personajes están construidos de tal manera que tú te puedes identificar con ellos porque habla aparte de los backrooms, habla mucho de la inferioridad, habla mucho de la insuficiencia y sobre todo de la salud mental. La sinopsis es la siguiente. La historia sigue a Clark, un hombre que descubre una extraña puerta en el sótano de una tienda de muebles. Detrás de esta puerta se encuentra algo imposible, un espacio infinito, un laberinto imposible, los backrooms. Cuando desaparece dentro de esta dimensión, su terapeuta Mary decide entrar para rescatarlo, y aquí es donde la película deja de ser una simple historia de monstruos, y aquí es donde la película deja de ser una simple historia de monstruos, porque los backrooms no son solamente un lugar, son un espejo. Dentro de las escenas clave, para no hacerte totalmente spoiler, tenemos la aparición de la puerta. Generalmente en los backrooms no se nos dice muy bien o no se nos explica de tal manera cómo se ingresa. Simplemente nos dice que fue por algún error o por cualquier cosa que pues no hemos estado prestando atención y terminamos dentro de este espacio. En esta película pasa exactamente lo mismo. Simplemente es un error que empieza a ocurrir, un evento que desencadena que nuestro personaje Clark por cuestiones totalmente azarosas, termina dentro de este lugar, pero él en lugar de tener un poco de miedo, tener pánico, simplemente lo que hace es decir, wow, con este lugar es nuevo, no sé qué está pasando, pero de momento en vida es una catástrofe, es bastante caótica y por eso es que lo ve como un escape, lo ve simplemente como poder darle un refresh a su vida, un reinicio de tal manera que él empieza a construir su pequeño mapa para poder, pues, distraerse un poco. Sin embargo, aquí vemos cómo, la terapeuta, que es la que, pues, está anclada a él y que, pues, hasta cierto punto, pues, está a cargo de lo que le pase, podemos ver cómo cuando él regresa la primera vez, regresa todo emocionado, regresa bastante extasiado, ¿por qué? Porque su vida al fin tuvo un poco de emoción. Y podemos ver cómo todo eso, pues, al final de cuentas termina siendo un claro ejemplo de que se está equivocando, de que la forma en la que ve las cosas, quizás simplemente porque es algo nuevo, algo que le acaba de ocurrir, lo empieza a ver como lo mejor que le está pasando. Sí, pero
pero aquí en el gran conflicto de la película, y es que, como ya te lo mencioné, Backrooms no simplemente es un lugar, no simplemente es lo que está atrás de un espacio que no conocemos, sino simplemente es el espejo de nuestras propias recuerdos, de nuestras propias acciones y de nuestras propias decisiones. Y sin embargo, aparentemente el pasado que Clark tiene lo alcanza dentro de este lugar. Otra escena bastante importante es el descenso que tiene Clark. ¿Por qué? Porque piso con piso, entre más descubre, él simplemente empieza a maravillarse, pero todo empieza a sacarse de onda y empieza a tener un poco de miedo, incluso justo ahora decírtelo me está también sacando un poco de cosa, es que empieza a sentirse observado, empieza a sentir que algo le está persiguiendo y ahí es cuando él dice: "Algo está mal, algo aquí no es lo que tendría que estar pasando y necesitamos buscar ayuda". Tendrá a 2 personajes que aparecen muy poco en la película, pero que a partir de ese momento todo empieza a irse a peor, empieza a salirse todo de control y tenemos ahora, pues, ahora el descenso, pero de Mary. La búsqueda de Mary es simplemente cuando, no sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos cuál fue, el lapso entre que, Clark desapareció en el backroom hasta que Mary decide ir a buscarlo. Mientras lo va a buscar, podemos ver que el backroom, a pesar de que es la misma entrada, todo lo que vemos es diferente. El backroom de ella o la versión que ella está viendo es totalmente diferente, sin embargo, se conecta a la de Clark. ¿Por qué? Porque mientras que con Clark vemos todos los ecos de su pasado y los ecos de su presente, con Mary vemos exactamente lo mismo, pero enfocado en lo que ella vivió y en lo que ella, pues incluso en sus propios traumas. Entonces, esa es la parte importante y un poco raro, porque empiezas a preguntarte dentro de la trama, ¿cuál será el backroom que me toque a mí o qué es lo que yo voy a ver si entro a un backroom? Y aquí entra el principal atractivo de la película, que son los espacios liminales. Como bien te expliqué, los espacios liminales son prácticamente espacios que nuestro cerebro ya reconoce, que nuestro cerebro ya sabe dónde está y sabe qué cosas son. Por ejemplo, un centro comercial, un estacionamiento, unas oficinas, sabemos cómo lucen y sabemos que están llenos de gente. Sin embargo, un espacio liminal es exactamente lo mismo, pero completamente vacío. Es esa sensación que tenemos de ansiedad y un poco de, pues, miedo a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que reconocemos ese lugar, sin embargo, al no estar, pues, lleno o habitado, siempre tenemos ese repelús, ese, sentir de algo está mal aquí y algo no debería de estar como debería de estar pasando. Es prácticamente como sintiéramos que ese lugar es incorrecto, a pesar de que nosotros lo conocemos perfectamente. Y en la película Backrooms lo podemos ver en todas las escenas donde, pues, ellos entran y prácticamente te genera cierta incomodidad orgánica, porque incluso ayer que fuimos a ver la película, mucha gente estaba gritando y mucha gente estaba incluso mordiéndose las uñas. Yo era uno de ellos, ¿por qué? Porque, eh, sí sientes que eso está mal, o sea, a pesar de que no hay jump scares, a pesar de que no hay monstruos como tal, simplemente el ver ese espacio que está un poco incorrecto y lo sientes incómodo, ya te está generando esa sensación de desagrado de querer simplemente saber qué va a pasar o que alguien ya te espante y no ocurre. Entonces, eso es aún más, terrorífico que incluso ver algo que te salga de la nada y te grite. También tenemos como, otro elemento principal es, ¿quién es el verdadero monstruo? Conforme vamos viendo la película, sí existen criaturas como en el lore de, los Backrooms. Aquí prácticamente lo que te están dando a entender es que el monstruo no es como tal algo que te va a salir a espantar, ni tampoco, tú mismo, sino simplemente el espacio que se está construyendo. El espacio que estamos viendo, ese es el verdadero, monstruo de la película. ¿Por qué? Porque ese espacio vacío, ese espacio que te está construyendo, no debería estar ahí. Sin embargo, mientras más te adentras, como que más ganas tienes de saber qué está pasando, pero al final de cuentas, esa sensación es como de quiero saber qué hay, pero me da miedo, a pesar de que no haya nada. La música es una cosa excepcional. ¿Por qué? Porque no tenemos a Vivaldi, no tenemos prácticamente a Bach, ni tampoco tenemos a una Charlie XCX, ni tampoco tenemos a una Taylor Swift. No, en esta película la música más que nada son ruidos ambientales, ruidos que conocemos, sonidos que conocemos y con los que hemos crecido, que simplemente se intensifican cuando va a ocurrir algo y se quedan en calma total
cuando, esta escena ya terminó. Te das cuenta que ese lapso de entre escena y escena termina porque la música se calma. La música llega simplemente a un nivel donde tú dices: "Okey, esto ya se siente seguro". Sin embargo, cuando empezamos a tener otra vez tensión, empiezas a generar incluso, ese sentimiento de que algo va a ocurrir, pero no termina de ocurrir. ¿Por qué? Porque todo está vacío. Y yo me pregunto, y tú te preguntas, y todos nos preguntamos, el por qué nos está funcionando tanto esta película, el por qué esta película está dando, pues, tanta crítica hacia arriba y la gente la está amando. Pues porque actualmente no vivimos en casas victorianas, no vivimos en castillos bastante grandes, ni tampoco tenemos aquellas grandes mansiones embrujadas de las que tanto teníamos miedo cuando éramos niños. Sin embargo, ahora lo que tenemos es algo que conocemos perfectamente: oficinas, centros comerciales, estacionamientos. Estas cosas que prácticamente al ser totalmente naturales para nosotros y cotidianas, que se transformen en algo que bien nos puede dar miedo, pero sin llegar a que nos asuste de tal manera que tú grites, ese es el verdadero terror. Y ese es el verdadero punto en el que Backrooms funciona, porque no necesita jump scares, no necesita tampoco la gran banda sonora, no necesita tampoco tener el monstruo más grande y horrible que te puedas imaginar, lleno de CGI. No, simplemente lo único que necesitas es un espacio que esté vacío y con eso tienes para que toda la generación en la que lo vamos a ver terminemos muertos de miedo. El final es un poco extraño, ¿por qué? Porque no terminan de explicarte qué está pasando. Dejan que el espectador termine y saque sus conclusiones. ¿Por qué? Porque todo termina prácticamente inconcluso, pero al mismo tiempo sí concluye. Tú terminas diciendo: "Ah, okey, esta historia termina de tal manera", ¿por qué? Porque las decisiones que tomaron los personajes y todo lo que pasó dentro de las situaciones y de las emociones que vivieron, pues terminan de tal manera. Entonces es curioso porque al final simplemente vemos a un ente sentado en una silla, en un espacio vacío, alejándose. Y simplemente ahí termina la película. No te voy a decir quién, ni por qué, ni qué, ni a qué lo llevó a esta cosa, pero es un poco curioso en la manera en la que la terminan, porque incluso cuando terminó y dijimos: "¿Es todo? Mm, okey". Y aún así terminabas con esa sensación de: "Okey, va a terminar, ya terminó, ya me puedo ir". No sé, pero sí es bastante, está bonito, está cool el final, la verdad. No es un final bastante de que, continuará, o ganaron los buenos, o perdieron los malos. No, porque aquí no hay buenos ni malos, simplemente son personas viviendo sus vidas, enfrentando sus miedos y el eco de su pasado. Entonces, eso es prácticamente algo que no se supera en 2 horas de película. Como, últimas curiosidades, Kane Person se acaba de convertir en el, director más joven en toda la industria en estrenar una película. Y gracias a que, pues, es un proyectito que tuvo en el YouTube, del cual se desprendió todo el lore y todas las creepypastas y, pues, hizo sus cortometrajes de, pues, los Backrooms. Ahora, pues, tenemos que A24 dijo: "Yo lo quiero, yo lo necesito", y se une a las películas como, por ejemplo, Obsesión, al ser un proyecto o un producto sacado de YouTube y llevado a la pantalla grande que está pegando con tubo. Ujú. Entonces, ¿será que estamos entrando a una nueva era en el cine? Yo digo que sí. Entonces, pues está genial, la verdad. No te la pierdas, está muy, muy chida. La calificamos con el puntaje más alto, tanto en IMDb como en Letterboxd. ¿Por qué? Porque se lo merece. Da miedo, pero no es un miedo de que gritas, de que te espantas, no, es un miedo real, un miedo que tú puedes sentir y que, pues, si te sales de la realidad, puedes terminar ahí y no quiero llegar ahí, la verdad. Tú tampoco quieres llegar ahí. Y como conclusión te dejo que la película es bastante buena, está bastante palomeable, es, ansiedad total nuevamente, pero, llevada de cierta manera que te puede tranquilizar, pero al mismo tiempo te lleva muy alto y después te vuelve a tirar y después está increíble, está muy bien construida, me gusta que están jugando ahora con las, dimensiones de la pantalla, puede ser pantalla completa cuando estamos afuera, cuando estamos en el backroom, otra vez es pantalla pequeña. Entonces se siente bastante, bastante agradable. Visualmente, se va mucho a los amarillos, se va mucho a los tonos fríos, y me gusta la profundidad y todo el peso psicológico que le dieron a los personajes. Entonces es una joya y, pues, para que vayas y la veas, no te la tienes que perder, así es. Y ahora sí, como recomendación y antirecomendación de la semana, te tengo que la temporada 9 de Rick y Morty ya está aquí, ya la tenemos. Se estrenó el primer capítulo que está muy, muy bueno. Tenemos de vuelta a Evil Morty. Entonces, para que vayas, lo veas, está disponible en HBO y va a estrenarse un capítulo por semana. Adult Swim creo que retomó un poquito,
quizá mucha gente la odia después de lo que pasó, pero yo la verdad sigo estando muy, muy a gusto con Rick y Morty, de mis series favoritas y amamos. Así es. Y ahora sí, gracias por ver, gracias por suscribirte. Eh, Recuerda que estamos disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en YouTube y YouTube Music para que vayas, nos sigas, vayas y te suscribas. También estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como @cine y sinfonía podcast. Ahí subo cositas de vez en cuando, mientras la vida me da. Y creo que de momento es todo y nos vemos en la siguiente con una película, una nueva serie, un nuevo libro, una canción, un álbum, lo que sea. Y así. Entonces nos estamos viendo y bye.